Ahora sí, entonces vamos a ver hoy día como lo último de la materia que va a entrar para el control y la última clase que vamos en desarrollo limitado y derivadas de orden superior. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a intentar cerrar ese tema. Desarrollos limitados. Entonces, eh, decimos que una función f posee un desarrollo limitado si la puedo escribir como un polinomio. ¿Ya? Entonces, pero decimos también de orden k, ese va a ser el orden del polinomio, y los desarrollos son en torno a un punto. ¿Ya? En torno a x barra en AB. Si existen constantes, si existen a 0 hasta acá en los reales, tales que f de x lo puedo escribir como la sumatoria desde i igual 0 hasta acá de a sub i x menos x barra elevado a k. Esto es un polinomio nomás, ¿cierto? Más una función más el error que llamo esta función o. ¿Ya? Y con límite, perdón. Que además esta función o cumple lo siguiente, con el límite de h tendiendo acá a 0, perdón. ¿Ya? Entonces, si lo puedo escribir como un polinomio, con esta función que sea un error que se va a 0, la función admite un desarrollo limitado en torno a ese punto. ¿Ok? Y vamos a ver unos particulares que uno lo puede obtener cuando la función es derivable. ¿Ya? Puede ser que la función tenga desarrollo limitado y no sea derivable, pero en el apunte, en la parte, lo tengo anotado por acá, en los ejemplos de la sección 2.7, léanse todos esos ejemplos. ¿Ya? Hoy día no los voy a alcanzar a ver porque, bueno, las clases están más cortas, pero es súper buen complemento a esta clase leerse toda esa sección, ¿ya? Los ejemplos, sobre todo. Así que, ya. Entonces, lo interesante para esta clase va a ser, eh, en particular, si f es k veces derivable, vamos a tener una fórmula para los desarrollos limitados. Tenemos el siguiente resultado. ¿Ok? Entonces, estos se llaman expansión de Taylor y se les van a aparecerle en los siguientes ramos de matemática varias veces, ¿ya? Sea f, entonces de a, b en los reales, k veces derivable, y x barra en AB. Y ahora voy a definir la aproximación, el desarrollo de Taylor de orden K. Entonces, es esta cosa, este TF K de H está definido
como f de x barra, f' de x barra, perdón, de h, esto es una función de h, más segunda derivada por h cuadrado partido en 2, y así hasta el término k, que va a ser la késima derivada, evaluada en x barra, h a la k, partido en k factorial. ¿Ok? Esto se llama el desarrollo de Taylor de orden k, en torno al punto x barra. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema me dice que f de x admite un desarrollo limitado con este polinomio, ¿ya? Tf de k de x menos x barra. Acuérdense que, fíjense que tf de k lo definí para un h, así que aquí voy a ir reemplazando por x menos x barra, ¿ya? Más esta función o de x menos x barra con y que satisface que el límite cuando h tiende a 0 luego de h a la k partido en h a la k es 0, ¿ok? Ya, y vimos una aplicación, vimos cómo funcionaba este desarrollo para la exponencial, así que eso lo pueden volver a ver de la clase anterior. Y no lo demostramos, ¿cierto? Pero lo voy a demostrar ahora. Primero les voy a recordar el TBM, ya para que no. Entonces, recuerdo. Entonces el TBM decía que sean f, g derivables en a, b y continuas en el intervalo cerrado. Si g de a es distinto de g de b y la derivada de g es distinto de 0 para x en AB, entonces existe un valor c en a, b tal que f de b menos f de a partido en g de b menos g de a igual f' de c g' de c. Ya, yo el resultado lo demostré cuando ocupamos una versión particular de g, ¿cierto? Cuando ocupamos g igual a la identidad. Y la demostración es la misma, por eso no... Y en el instante me valía más mostrar en la otra forma, pero en realidad este es el teorema más completo, ¿ya? La demostración no cambia nada. Donde estaba x se cambia por g y eso es todo. Entonces vamos a la demostración, ¿ya? La demostración del teorema anterior, ¿cierto? Estábamos viendo esto. Queríamos demostrar que f de x menos tf de x corresponde tiene este error. Entonces, yo lo que quiero demostrar, entonces, lo que quiero demostrar es que f de x menos t f k de x menos x barra
cuando x tiende a x barra, ¿cierto? Este límite, que este límite sea cero, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo recordé el teorema del valor medio? Porque lo que vamos a intentar hacer es calcular este límite usando de alguna manera usando el teorema del valor medio de manera inteligente, ¿ya? Así que primero, una página. Así que fíjense lo que voy a hacer primero. Entonces, primero sea I epsilon, esto es una I, este intervalo x barra menos epsilon, coma x barra más epsilon, ¿ya? Donde para todo x, esto es simplemente definir bien dónde estoy trabajando, f es k veces derivable en ese x, ¿ya? Si tengo una función k veces derivable, quiero buscar el intervalo donde sea, donde tenga derivada en todas partes, ¿ya? Esto es solamente una formalidad. Derivable en x. Ya, entonces voy a definir esta función, que era precisamente la diferencia entre f y el desarrollo de orden k. Entonces, f de x menos tfk de x menos x barra. Ya ahí lo vamos a escribir, lo voy a escribir así para que se acuerden bien, lo voy a escribir como sumatoria, ¿cierto? Esto de que, ¿cómo se escribe tfk? Se escribe como la derivada késima, bueno, lo voy a poner un i para hacer la derivada iésima evaluado en x barra, y cuando el índice es cero es simplemente la función, ¿cierto? Hasta acá, de x menos x barra elevado a k, y todo esto partido en k factorial, ¿cierto? Entonces esa es la función que quiero ver, y fijémonos una cosa, pues. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a aplicar el teorema del valor medio, pero dándome cuenta que h de x barra es cero, ¿cierto? Porque me queda f de x barra, todos los polinomios me quedan a cero, y me queda f de x barra menos f de x barra. Pero también esto pasa para todas las derivadas de h. h' de x barra me queda cero, porque me queda f' de x barra, me va a sobrevivir solo un polinomio, el resto va evaluado en x barra, se va a hacer cero y voy a tener la derivada. Entonces, esto va a ser verdad hasta h, hasta incluso la derivada késima, pero no necesito la derivada késima, así que hasta la derivada késima menos 1 de x barra es cero. ¿Ya? Bueno, y fíjense, bueno, y también la k también es cero. Fíjense que al derivar esto se me va, me queda solamente f, la derivada késima de x barra, menos, menos la derivada késima de x, evaluado en x barra, el k factorial se me va, y ya no me quedan polinomios, porque un polinomio de grado k, si lo derivo k veces, me queda una constante, ¿ya? Eso, hasta incluso ese es cero. ¿Ya? ¿Por qué es interesante esto? Porque vamos a poder aplicar el teorema del valor medio el f de b de uno de los lados va a ser cero, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que con el x, y si defino g de x, como x menos x barra elevado a k pasa lo mismo, ¿cierto? Entonces, g de x barra es cero, pero también se cumple hasta la derivada k menos 1. Y la derivada k es simplemente, ahí está, esta es simplemente k factorial, es constante de hecho. ¿Ok? Pero nuevamente la voy a necesitar hasta la k-1, así que la derivada acá no es tan... Eso me queda constante. ¿y qué es lo que voy a hacer? Si se fijan, lo que yo quiero construir
lo que dije, por demostrar que, por lo que acabo de definir, que el límite de h de x partido en g de x, cuando x tiende a x barra, es 0. ¿Ya? Pero yo voy a hacer más pillo y voy a darme cuenta que h de x menos h de x barra, que es 0, g de x menos g de x barra, por el teorema del valor medio tiene que ser igual a un h' de c partido en g', g' de c para c entre x, x barra, si x es más chico que x barra, o c en x barra x, ¿cierto? Esto también nuevamente es solo una formalidad. Si el x es más chico que x barra, aplicamos el teorema en el intervalo x menos x barra. Si es más grande, lo aplicamos en x barra x. ¿Ya? ¿Y por qué funciona esto? Porque estos son cero, como bien demostramos. Pero puedo iterar este procedimiento, porque demostré que la derivada era cero hasta, ¿cierto? Entonces tengo que h' de c menos h' de x barra, g' de c menos g' de x barra, va a ser así la segunda derivada, ¿cierto? Ponle que un C2. Y así me creerán que vamos a llegar eventualmente a la derivada k-1, ¿cierto? Sí. ¿No? ¿Alguien habló? Ya. Y aquí hay que darse cuenta que son estas cosas. Entonces, ¿quién era H? H era f de x más tfk de x menos x barra. Y por lo tanto, la derivada k-1 va a ser exactamente la derivada de k-1 acá. Todos los términos antes de k-1 se me van a ir, ¿cierto? Esto me va a quedar, perdón, de x menos, me van a quedar dos términos nomás. Me va a quedar de k-1 en x barra menos un término más que que es la derivada késima en x barra por x menos x barra. ¿Ok? Entonces, cuando lo reemplazo en chi, ahí van a aparecer se van a ir varias cosas. Y la de g de k-1 de x no era más que esta es la derivada k-1. Me va a quedar k factorial. K factorial, ¿cierto? K factorial por x menos x barra. ¿Sí? Aquí me queda como el último polinomio, en realidad.
Y con esto, ¿qué es lo que ya... ¿Qué es lo que obtengo acá? Ordenamos toda esta cosa de nuevo. A ver, vamos. Déjenme. Ordenamos esta cosa de nuevo y voy a tener. Acuérdense que era evaluado en este chi que el teorema del valor medio me da la existencia. Menos f de k menos 1 x barra menos f la derivada de k por chi menos x barra. Eh, aquí me falta un término en realidad. Perdón. Porque cuando derivo esto salen los k para afuera. ¿Ya? Detalle. Y aquí podemos darnos cuenta que se me va a ir esto con esto y voy a tener entonces el límite cuando x tiende a x barra de la derivada k-1 en chi partido en partido... Ah, no, en realidad, perdón. No, este es mentira ese k factorial. Lo había hecho bien antes. Partido en k factorial, chi menos x barra, ese se me da con ese, me queda f... Ah, y esto evaluado en x barra, ¿cierto? Ahí. F elevado acá de x barra. Y ahora hay que darse cuenta que esto no es más que la derivada de k barra, pues, porque si x tiende a x barra, entonces este chi, que dependía de x, ¿cierto? Converge a x barra, ¿ya? Y por composición de límite, entonces, este límite me queda 0, ¿ya? Y probamos lo que quisimos. Entonces, ¿dudas de lo que acabo de hacer? Es un poco difícil de seguir, pero si les queda clara sería muy bueno. Está... A ver, recapitule. No caché la última parte Ya, la última de... parte, miren. Entonces, este paso de que en realidad como los extremos son ceros, como los h' de todos los órdenes de en x barra son ceros, puedo pasar acá. ¿Eso lo entendieron? Eso está... Ese es como el paso más, conceptualmente el más difícil, el resto es álgebra. ¿Ya? Si ese paso lo entendieron, después hay que calcular estas cosas, pues la derivada de la función h y la función g. La función h era f menos su polinomio de Taylor, y ahí uno deriva, y me queda la derivada, por álgebra de derivadas, me queda la derivada késima de este, y la derivada késima de un polinomio de grado, la derivada k-1 décima de un polinomio de grado k me va a dejar dos términos. La constante que tenía al ladito el polinomio de grado k-1, ¿ya? Y la otra que tenía esa de ahí. Y si se acuerdan, el TF también hay unos k factoriales, pero esos k factoriales se van cancelando con la derivada de un polinomio. El polinomio siempre me tira el exponente como constante, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Y la derivada de x menos x, menos x barra elevado, la derivada k menos 1 décima de g de x, lo mismo, me va a tirar el exponente para afuera en factorial y me va a quedar esto, me va a quedar x menos x barra. ¿Ya? Y después es cosa de darse cuenta que yo tenía, por un lado, la derivada, la definición de derivada, y
este término que no depende de x, que era la derivada késima en x barra. ¿Ya? Y por eso terminamos concluyendo que tengo que el límite cuando x tiende a x barra se va a cero, porque voy a tener la definición de la derivada késima, si se fijan ahí, y esta cosa, bueno, aquí se me olvidó partirlo por k factorial, que estaba ahí, me quedó sobrando, pero eso es el tema. ¿Ya? En el fondo tengo hice aparecer la definición de la derivada késima y la derivada késima evaluada en el punto x barra. ¿Ok? Esa es la demostración. Y eso nos lleva al error que uno hace. ¿Ya? Entonces, una pregunta interesante es, ¿cuál es el error que hago al aproximar? Que se hace al aproximar. Al aproximar f por su polinomio de Taylor. ¿Ya? Y entonces el teorema es algo así. La lógica... sea f de a, b en R, cama una vez es derivable, en AB, y entonces existe un chi en x, x barra, bueno, si x menor x barra, y el otro caso es lo mismo. Entonces, o sea, el otro caso es al revés nomás. Si x menor x barra. Tal que f de x lo puedo escribir como su polinomio de grado k, tf de k de x menos x barra, más su derivada késima más 1 evaluada en este chi. ¿Ya? X menos x barra elevado a k más 1. Partido en k más 1 factorial. Y la demostración es la misma. Voy a solamente repetirme un poco. Entonces, con los mismos argumentos, lo que hacemos es calcular f de x menos tfk de x menos x barra, y lo dividimos esta vez por x menos x barra elevado a k más 1. Antes lo dividimos por k. ¿Ya? Y esto es exactamente lo mismo. Me va a botar la derivada késima más 1. ¿Ya? Es el mismo procedimiento de aplicar entonces, por un TBM inductivo, digamos. Ese mismo procedimiento que dije, bueno, entonces la derivada de esta expresión de arriba evaluado en x barra es 0, la segunda derivada también, la tercera sí, y voy a poder sacar finalmente la derivada k más 1. ¿Ya? Entonces, ya, este resultado se ve un poco ya medio como, como ya muy abstracto, porque ni siquiera les estoy dando cuál es el valor de chi, sino que les digo que existe.
pero me va a permitir definir algo que vamos a trabajar en como 5 semanas más. Así que quiero presentarle esto. Entonces, así para que entiendan hacia dónde va el curso. Entonces, la última clase vimos el desarrollo de la exponencial. Vimos desarrollo de Taylor en torno a x barra igual 0 de f de x igual a exponencial de x. Y este desarrollo habíamos quedado que entonces el TFK era simplemente este polinomio. X a la i partido en i factorial. Es de i igual 0 acá. ¿Ya? Entonces, el teorema anterior me dice que la exponencial de x menos la sumatoria de lo x a la i partido en i factorial son igual a la derivada késima más 1 de la exponencial, que es simplemente la exponencial, por x elevado a k más 1 partido en k más 1 factorial. Y esto es con chi en 0x, si x es más grande que 0, o chi en x, 0, si chi es más pequeño que 0. ¿Ok? Lo que pasa es de los dos lados vamos a poder sacar el valor absoluto de esto. Esto me dice que la exponencial de x menos esta suma, menos su desarrollo de Taylor, de k, x a la i partido en i factorial, desde i igual 0, es igual a la exponencial de el módulo de chi, no, perdón, claro, no sé si está bien, por x elevado a k más 1 va. Partido en k más 1. Ya, y ahora fíjense, si k tiende a infinito, por sándwich, bueno, si k tiende a infinito, esto tiende a 0, ¿cierto? Y por lo tanto, vamos a escribir que la exponencial de x es exactamente la sumatoria de x elevado a i partido en i factorial desde i igual 0 a infinito, ¿ya? Y estas sumas infinitas se llaman series, ¿ya? Estas sumas infinitas, si se fijan arriba hay un infinito, todavía no las hemos definido bien, pero en el fondo uno las puede definir precisamente por este procedimiento, ¿ya? Se llaman series. Una vez que hayamos visto integrales, las vamos a estudiar en detalle estas cosas, ¿ya? Y lo interesante es que de esta fórmula, en realidad uno puede definir la exponencial para los números complejos. Es de acá que sale la fórmula. Porque si lo comparan después, eso lo vamos a ver después, comparan la fórmula del coseno, comparan la fórmula del seno, y un número imaginario acá les va a botar las dos fórmulas, ¿ya?
Eso es algo entretenido que pueden ya empezar a buscar. ¿Cuál es la fórmula, el desarrollo en serie del seno, del coseno y de la exponencial? ¿Y qué pasa si acá ponen un número complejo? ¿Ya? Esta es como la manera natural de extender las funciones a los números complejos. Y por eso son interesantes estas cosas. Así que solo quería comentarle eso, como para que vean así hacia dónde va eventualmente la matemática. ¿Ya? ¿Cómo definimos la exponencial de un número complejo? Que a mí me parecía en Intol Cálculo algo medio... O no, ¿dónde lo ven en Intol Álgebra? Me parecía medio fantástico. Y es por aquí el camino, ¿ya? No les digo más. Así que, porque creo... Profe, ¿Sí? pero las series no convergen. ¿Cómo? Las series no convergen. ¿Cómo no convergen? No, le pregunto si convergen. Ah, claro, pues esta es por esto te puedo demostrar que convergen. Claro, es que como dice, las sumas infinitas se llaman serie, ¿Sí? y si converge, ¿sigue siendo infinita o se refiere a la cantidad de No, términos de la se serie? suma infinita. Estoy sumando infinitos términos, pero una suma infinita de términos me da un valor finito. ¿Ya? Esa es Claro. la rareza, ¿cierto? Y después uno tiene que demostrar que esa suma o ese delta es menor a un epsilon, ¿cierto? Lo que uno demuestra, no, es que es menor a un m finito, ¿ya? Ya. Pero, claro, son objetos, por eso, matemáticamente un objeto más delicado de lo que yo hice ahora, por eso dejemos así, esta es como la motivación de por qué uno puede definir estos objetos, ¿ya? Si al final igual sumar cosas infinitas es algo que depasa la mente, o sea, sumar infinitos términos, no, es como no te lo puedes imaginar, ¿no? Entonces, estas abstracciones matemáticas tienen sus razones de ser por cosas así, por y, y vamos a estudiarlo al final del curso, así que calmado. Pero eso, por eso los polinomios de Taylor son interesantes, porque permiten un poco expandir las nociones del cálculo de funciones bien definidas a cosas más raras. ¿Ya? Bueno, eso. ¿No? Un poco la motivación de estos objetos matemáticos detrás. Ya, y vamos a terminar la clase con caracterización de puntos críticos, ya que es lo que preguntó creo que Tamara al principio. Y no creo que alcance. L'Hopital le dije a Cintia que lo usaran, ya, porque la demostración no tiene mucho. Lo vamos a ver el viernes la demostración para que la tengan, pero no es una. Ya no es nada muy revelador tampoco. Así que, ya. Entonces, bueno, dudas de desarrollo en serie de lo que acabamos de ver. No. Ya, entonces, esta es la parte. Bueno, aquí voy a usar serie, voy a usar ahora desarrollos de Taylor, pero precisamente para caracterizar los puntos críticos. Entonces, habíamos visto hace ya un par de semanas, no, ya 3 clases en realidad, no un par de semanas. Habíamos visto que si X barra en AB es mínimo local de una función derivable, ¿cierto? De mínimo local de f derivable en A, B, entonces f' de X barra es 0. Ya, la recíproca no es siempre cierta. Es decir, si f' de X es 0, ¿es X barra mínimo o máximo local? Vamos a ver ahora condiciones suficientes para que eso pase. La recíproca no es siempre cierta. Bueno, voy a anotar acá la definición de mínimo local por si a alguno se le escapó. Entonces, X barra mínimo local, si existe un epsilon mayor a 0, tal que para todo X en
f de x barra es menor o igual a f de x. Y obviamente la definición de máximo local es cambiar de signo esa última parte, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuál es el teorema? El teorema es el siguiente. Entonces, sea f de AB, aquí teorema. Vamos a tener una función que a veces es derivable y x barra en AB. Entonces, a y k le voy a pedir que sea mayor o igual que 2, para que esto tenga sentido. Tal que se cumple lo siguiente, se cumple que la derivada es 0 para hasta la derivada k-1. ¿Ya? Piensen en primera y segunda derivada. ¿Ya? Entonces, y me pide que la késima derivada sea distinta de 0. ¿Ya? O sea, k veces derivable hasta la k-1, la derivada evaluada en este punto x barra es 0, en el punto, en la derivada késima no es 0. Entonces pueden pasar tres cosas. Bueno, en realidad, ya. Sí, digamos, si k es par, piensan en k igual 2, entonces me dice que la primera derivada es 0 y que la segunda no es 0, distinta de 0. Si k es par, ¿qué es lo que está diciendo esto? Si k es par, entonces voy a poner a.1, ¿ya? Si la derivada en x barra es mayor que 0, x barra es mínimo local. Si esto es menor que 0, x barra es máximo local. Y finalmente, ahí tengo la parte B. Si k es impar, x barra es punto de inflexión, que no lo hemos definido, pero es cuando cambia de convexidad. Pasar de convexa a cóncava, o viceversa. Ahí. Ya. Profe, Sí, ¿cómo sería gráficamente eso de un punto de inflexión? a ver, déjame dibujarlo. Ya, mira. Gráficamente un punto de inflexión. Entonces, bueno. Entonces aquí tengo una función convexa, ¿ya? Y después, aquí sigue convexa, ¿cierto? Aquí sigue convexa y por acá más o menos las rectas empiezan a ir por abajo, ¿ya? Entonces este sería como un punto de inflexión gráficamente. Cuando veis que la función pasa de carita feliz a carita triste, ¿ya? Esa es la convexidad, es carita feliz, cóncava es carita triste. Entonces, hasta aquí iba feliz y ahí ya y ahí ya vamos en semana 7. Pues. Ahí ya no, se nos va... Ah, ya. Perdón por el... Muchas gracias, profe. No. Eso, entonces como por ahí es el punto, ese es el punto donde las rectas empiezan a pasar. ¿Qué
¿Qué función tiene un punto de inflexión? X cubo. X cubo tiene un punto de inflexión. Entonces, va. X cubo. De hecho, X cubo aplica muy bien el teorema. Apliquemos el teorema y lo demostramos después. Porque X cubo hace una cosa así. O creo. Ya, sí. No, sí, así. Entonces, aquí vemos que está cóncava en esta parte de los reales negativos y después pasa para arriba. Y el teorema nos dice, bueno, fíjense en la derivada. F' de x es igual a 2 a 3x cuadrado. F segunda de x igual a 6x. Y F tercera, esto es igual a 6 nomás. Entonces, ¿qué me está diciendo? Aquí la derivada es 0. 0, pero, o sea, f' evaluado en 0 es 0. F segunda evaluado en 0 es 0. F tercera evaluado en 0 me da 6. ¿Ya? Entonces, como la tercera derivada trae un número impar, el 0 es punto de inflexión. ¿Ya? Así se aplica el teorema. ¿Sí? Ahí sí, ahí me quedó mucho más claro. Ya, entonces esa ¿Eh? es la aplicación del teorema. El otro es un dibujo. En realidad el dibujo es bastante parecido a lo que tienen que hacer en la P3, porque es decreciente, cóncava, después creciente y convexa. Así que, ojo ahí. Profe, ¿Ah? sé que me perdí en lo último que dijo. ¿Por qué la tercera derivada, si la evalúa en 0, es 6 y es punto de inflexión? Eso no lo entendí. Por el teorema. El teorema me dice que si k es impar, y el teorema me dice, ya, todas las derivadas antes de la késima me daban 0, pero cuando lo evalúo, el x barra en la késima me da distinto de 0. ¿Ya? Pero, pero el x barra es 0, porque si le pongo 2, igual es 0. O sea, igual es 6, perdón. Sí, sí, pero da lo mismo, no te dice nada de lo que hay que evaluarlo antes. Me dice que x barra igual 0. Entonces, f' de x barra igual a f segunda de x barra, o bueno, de 0, igual 0, y f tercera de 0 es constante. Así que Claro, pero ahí aplica. usted sabía que el 0 es punto de inflexión, pero si yo no tengo esa información, ¿cómo lo puedo deducir con la tercera derivada? Porque miráis la primera y la segunda derivada. Miráis la primera derivada. ¿Cuándo se anula? ¿En qué punto se anula la primera derivada? En 0. Ah, entiendo. Y la segunda. Entonces después probáis con el Claro. que se anulaba para la primera y la segunda, el 0. Entonces nuestro punto de búsqueda siempre es la derivada. Busco cuando la derivada se anule. Y cuando la segunda derivada se anule, y así. ¿Sí? Y si tuviera, por ejemplo, perdón, 1 partido en 1 menos x, si esa fuese mi función. Hagámosla. A ver. Entonces, 1 partido en 1 menos x. Ya, esta es tu función. ¿Cierto? Entonces, bueno, esta función hace en x igual 1, explota, ¿cierto? Entonces, va positiva. Espera, dejo esto, va positiva cuando x va a infinito. Esto se tiene que ir a 0, pero por debajo. Hace esto esta función, ¿cierto? O sea, cuando llega a 0 es 1. En Cuando x llega a igual 0 es 1, 0, 1. claro. Claro, ahí está, claro, ahí pasa por Sí, 1, pero se tiene que ir en los extremos a 0. sí. ¿Ya? Tiene que hacer esa función. Entonces, esta función no va a aplicar mucho el teorema porque la derivada no se va a anular nunca, en este caso. Y lo que pasa es que el teorema me pide, no aplica, ya es un ejemplo donde no aplica el teorema porque el teorema me pide que la función sea derivable y que el x barra esté al medio del intervalo. En cambio, esta función no es derivable en x igual 1. Es discontinua en x igual 1, de hecho. Claro, sí. Ya, entonces, ahí Sí. un poco no era el mejor ejemplo. Pero, Es que esa era mi duda. Los puntos donde se indefine yo no puedo calcular puntos de inflexión. no, porque no, la función ni siquiera está definida.
Ya, ya. Sí, eso. Y de hecho, en la tarea precisamente digo, si la función es convexa, es continua en el interior. Entonces, donde los puntos de la función no es continua, como que ya hablar de convexidad ya deja de tener sentido incluso. ¿Cierto? Esa es un poco la... Es como cuando las cosas dejan de ser continuas ya... sí, en este curso pierden un poco el interés. No tenemos las herramientas para tratarlas. Ya, entonces, a ver qué hora es. A ver si hacemos la demostración o no. Igual es rápida. No. Ya, me voy a tomar 5 minutos para hacer esta demostración. Y... no sé. Demostración. Si K es par, hay que fijarse que la mayoría, bueno, de partida, bajo la hipótesis del desarrollo limitado, acuérdense que TFK era esta cosa, sumatoria de los F de I en X barra, X menos X barra elevado a K. Entonces, por hipótesis, todo esto hasta el késimo eran cero. Bueno, menos el I igual 0 y el I igual K, pero entre medio son todos cero. Entonces, yo me puedo dar cuenta que f de x menos f de x barra me va a quedar solamente el último, el f de k, por x menos x barra elevado a k, más este error de orden, este o de x menos x barra elevado a k, ¿ya? Eso, tienen que fijarse que todos los términos por hipótesis, los del medio se iban a cero, porque yo sé que f de x igual a f de x barra más todos los de entre medio, pero la derivada de los de entre medio se hacían cero. Ya eso era lo que me decía la hipótesis. Y ahora vamos a fijarnos en este límite, entonces. Fíjense en este límite, el límite cuando x tiende a x barra de f de x menos f de x barra partido en x menos x barra elevado a k. Ya este límite, si dividimos, entonces, en la expresión de arriba dividida en x menos x barra, tiene que ser entonces igual a... Tiene que ser... perdón. Aquí no me dijeron que me faltó acá. Es la derivada evaluada en x barra, ¿cierto? Multiplicada por este polinomio ahí. Si divido por x menos x barra elevado a k, se me va a ir ese y me va a quedar simplemente... ya que me falta un k factorial también. No, y acá también me falta un k factorial. Ya. Perdón. Ahora sí, no cambia el resultado. Pero este límite me tiene que dar f elevado a k en x barra partido en k factorial, porque este límite de acá ya sabíamos que se iba a cero, y eso es, ¿ya? Pero esto implica entonces que existe un epsilon mayor a cero, tal que para todo x en x barra menos epsilon, x barra más epsilon, f de x menos f de x barra partido en x menos x barra elevado a k tiene el mismo signo que esta cosa acá, no lo quiero escribir de nuevo, tiene el mismo signo que eso, ¿cierto? Es un clásico argumento de límite. Si yo tengo que el límite converge a L, entonces la expresión tiene que tener el mismo signo de L a partir de algún momento. ¿Ya? Y de aquí concluimos aquí concluimos el tiro, porque significa que si la derivada késima de x barra es mayor que 0, entonces f de x menos f de x barra partido en x menos x barra elevado a k es mayor que 0, pero si k es par,
si K es par, ¿qué quiere decir eso? Que esto, siempre que, lo de abajo siempre queda positivo, por lo tanto, f de x mayor que f de x barra, y f de x barra es mínimo local, ¿cierto? Bueno, mayor o igual, sí, da igual. Lo que implica que f de x barra es mínimo local. Y el otro lado, ¿cierto? Si fuera negativo, es el mismo argumento. Lo interesante es que este polinomio, x menos x barra elevado a un número par, siempre es positivo. Y, como se puede, y de ahí la importancia de que sea par o impar, ¿ya? Porque en el otro caso vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Entonces, con una sutileza, ya, si cae, ahora el caso si cae impar. Pero es la misma idea. Si cae sin par, hagamos el desarrollo en serie de, no de f, sino de f segunda. ¿Ya? El desarrollo en serie de f segunda en k menos 2, porque si f es k veces derivable, la segunda derivada de f es k menos 2 veces derivable. ¿Ya? Así, por el mismo argumento de antes, de porque muchos de los términos iban 0, me queda lo siguiente: f segunda de x partido en x menos x barra elevado a k menos 2 tiene que ser igual a la derivada késima en x barra partido en k menos 2 factorial. ¿Ok? Y aquí el argumento es similar, entonces, si k es impar, x menos x barra cambia de signo en x barra, y por lo tanto, para mantener el mismo, para tener el mismo signo que esta expresión, esta expresión de la derecha, f segunda de x también cambia de signo. Sí, es un poco más sutil el argumento, pero es aprovecharse de que tengo un polinomio elevado a un número impar. También cambia de signo, y ya habíamos visto que el signo de la segunda derivada me da la convexidad, ¿cierto? F cambia... F cambia de convexidad. ¿Ok? Ya, y esa es la demostración. Entonces, ya vimos el ejemplo de x cubo. En el ejemplo de x cuadrado es casi lo mismo. ¿Ya? F de x igual a x cuadrado. F' de x igual 2x. Entonces, f de x, f segunda de x igual 2. Me doy cuenta que f' de 0 es 0. F segunda de 0 es 2, que es mayor que 0, y de aquí uno dice 0 es mínimo local. ¿Ok? Entonces, y el ejemplo de x cubo lo vimos recién de demostrar que el 0 era un punto de inflexión. ¿Ok? Así que, bueno, eso es la clase de hoy día. Si tienen dudas todavía, a ver, voy a sacar esto. Bueno, chuta, ¿qué dicen? No. Ahí está. Ya, eso. Bueno. Eso, ¿habían dudas o algo quieran comentar? ¿Tienen auxiliar hoy día? Eso. Bueno, que estén bien, que tengan buena semana y nos vemos el viernes. Tienen auxiliar hoy día, acuérdense. Chau. Ya, profe, nos vemos. Ya, profe. Ya, profe.
Chao, profe.